Johann Carl Friedrich Gauss fue un matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán que hizo además importantes contribuciones a diferentes áreas como la teoría de los números, la estadística, el análisis matemático, el álgebra. También hizo importantes contribuciones en la óptica, en el magnetismo y por supuesto en la electricidad. Gauss fue un niño autodidacta de origen humilde y padres analfabetas, cuya principal anécdota de su niñez ocurrió en la escuela cuando tenía 7 años. Resulta que el profesor, para castigar a sus alumnos, los puso a sumar todos los números naturales desde el 1 hasta el 100. Para sorpresa de todos y disgusto del profesor, el pequeño Gauss encontró de forma casi inmediata la solución a esta sumatoria que corresponde al número 5050. La idea del profesor era mantener a los niños ocupados con esta actividad de hacer la suma del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta el número 100. Pero el genio de Gauss se percató de que si sumaba los extremos de esta lista obtenía un valor constante, es decir, al sumar 1 más 100 se obtiene 101, 2 más 99 también nos da 101, 3 más 98 da 101 y así a lo largo de toda la lista hasta los números centrales. Al sumar 50 más 51 nos da 101 y esta sumatoria se repite 50 veces. De tal forma que Gauss multiplicó 101 por 50 y obtuvo el resultado buscado. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco, bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la ley de Gauss. Bien, para hablar de la ley de Gauss necesitamos recordar el concepto de flujo eléctrico, el cual corresponde en esencia a el número de líneas que atraviesan una área determinada de forma perpendicular. Aquí tenemos un dibujo el cual muestra un conjunto de líneas de campo que representan precisamente un campo uniforme, son estas flechas rojas, y tenemos ahí un área que está siendo atravesada por dichas líneas y la mostramos en diferentes situaciones, en diferentes posiciones. Tenemos que en la posición 1 que está marcada en verde, tenemos que nuestra superficie de área A está formando un cierto ángulo con las líneas de campo y para determinar el flujo se determina el ángulo que una recta imaginaria perpendicular a la superficie llamada normal. Aquí tenemos un ejemplo de una superficie y tenemos esta recta perpendicular a la superficie que nos da idea de lo que es la recta normal y entonces nos interesa conocer el ángulo que forma la normal con las líneas de campo que en el dibujo pues son unas líneas horizontales y que se representan con el ángulo alfa, que sería este ángulo, el ángulo entre la normal al plano de la superficie y la dirección de las líneas de campo. Bajo este supuesto tenemos que el flujo eléctrico se representa con la letra phi subíndice E, que significa el flujo eléctrico, y se calcula con la expresión con el producto del campo eléctrico por el área de la superficie por el coseno del ángulo que forma la normal a la superficie con las líneas de campo, como lo comentamos. Este es el flujo eléctrico para la superficie 1 y que viene siendo el flujo, la fórmula general del flujo eléctrico, y que por otra parte recordamos que esta expresión corresponde a un producto escalar o producto punto, que sería el producto entre dos vectores, que sería el vector de campo eléctrico y un vector de área que se representa de esta manera. Y tenemos que el flujo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb por metro cuadrado, o sea, se mide en Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Esas son las unidades en el sistema internacional. Bien, ahora analizamos la situación en la que se encuentra nuestra superficie en la posición 2.
En la posición 2, la superficie está siendo perpendicular al campo, o de otra manera decimos que la normal es paralela a las líneas de campo, de tal forma que en la posición 2 tenemos que el ángulo alfa vale 0 grados. Y entonces tendríamos que el flujo lo calculamos de la siguiente manera. El flujo eléctrico de nuestra superficie en la posición 2 sería, de acuerdo a nuestra expresión, el valor del campo, que es el mismo, el valor del área, que es la misma, por el coseno del ángulo formado entre la normal y el campo, que pues es 0 grados como lo comentamos. Y tenemos que el coseno de 0 vale 1, por lo tanto E por A por 1 pues nos da E por A, el campo por el área. Y tenemos que para un campo determinado y para un área determinada, este va a ser el flujo máximo que se va a tener cuando decimos que la superficie es perpendicular a dicho campo. Ahora explicamos la situación de la superficie del flujo cuando la superficie se encuentra paralela al campo, la superficie está horizontal, el campo es horizontal, por lo tanto el ángulo entre las líneas de campo y la normal es de 90 grados. En la situación 3 tenemos que alfa vale 90 grados y por lo tanto el flujo eléctrico en nuestra situación 3 va a ser E por A por el coseno de 90 grados, pero tenemos que el coseno de 90 grados vale 0, entonces esto es E, el campo por el área por 0 multiplicado por 0, y esto nos da 0, es decir, esto significa que cuando la superficie está paralela al campo, pues ninguna línea de campo la atraviesa, por esa razón tenemos que el flujo es 0. Bien, ese fue un recordatorio del concepto de flujo eléctrico y ahora pasamos a la ley de Gauss, la cual establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que encierra dicha superficie. Tenemos que este flujo eléctrico no depende de la forma de la superficie, ni depende del número de cargas que la superficie encierre, ni depende de la distribución de dichas cargas. Ese es el enunciado de la ley de Gauss. Tenemos que esta es una ley importante de la electricidad y tenemos que cuando usamos una superficie para aplicar la ley de Gauss, esa superficie recibe el nombre de superficie gaussiana. Bien, en la siguiente figura tenemos un dipolo eléctrico, es decir, dos cargas del mismo valor, dos cargas de valor Q, pero de signo contrario, una carga positiva y una carga negativa, la cual produce un campo eléctrico que está representado por esas líneas de fuerza, y tenemos aquí más bien cuatro superficies gaussianas de las cuales estamos marcando su contorno, pero son superficies cerradas. La superficie 1 encierra a la carga positiva y tenemos que en esta situación el flujo es positivo, lo cual corresponde con el signo de la carga y es coherente con la ley de Gauss, donde el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga encerrada por la superficie correspondiente. Tenemos que la superficie 2 es una superficie cerrada que encierra a una carga negativa y en este caso tenemos que el flujo es negativo y equivale o es proporcional a la carga encerrada por dicha superficie. Tenemos que la superficie 3 tiene líneas de flujo que entran a la superficie, las mismas que salen de la misma superficie, por lo tanto el flujo neto es 0, consistente con el hecho de que esta superficie no encierra ninguna carga. Y lo mismo pasa con la superficie 4 que abarca o encierra a las dos cargas. El flujo total que sale de la carga positiva y que sale de la superficie gaussiana es igual al flujo total que penetra dicha superficie en la carga negativa, por lo tanto el flujo total es 0, consistente con el hecho de que la carga total encerrada por la superficie 4 es 0. Bien, como una forma de demostrar, al menos para un caso particular, la ley de Gauss, tenemos esta situación en la cual tenemos una carga eléctrica puntual Q y vamos a calcular el campo eléctrico a una distancia R de dicha carga y el flujo eléctrico que dicha carga produce.
Empezamos con el campo eléctrico y recordamos que el campo eléctrico de una carga puntual a cierta distancia se calcula con la expresión E es igual a K por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado a la cual estamos calculando el campo. Y recordamos que la constante K la podemos escribir como, la puedo escribir de la siguiente manera: K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 viene siendo la permitividad del espacio libre, o también la conocemos como la permitividad absoluta del aire vacío, y tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. En términos de esta permitividad absoluta del aire vacío, tenemos que el campo eléctrico lo podemos calcular con la expresión Q sobre 4pi epsilon 0 por r cuadrado. Entonces así calcularíamos el campo en cualquier punto sobre la superficie de esta esfera imaginaria de radio r concéntrica con la carga Q. Por otra parte, tenemos que el área de la esfera se calcula con la expresión, el área de una esfera es igual a 4pi por r cuadrado, por el radio cuadrado. Ahora vamos a calcular el flujo. Tenemos que el flujo que está saliendo de esa carga y que atraviesa la esfera imaginaria, el flujo eléctrico, pues de acuerdo a la fórmula general que acabamos de ver, es el valor del campo por el valor del área por el coseno del ángulo que forma la recta normal al área y la dirección del campo. Pero en este caso, si tomamos una sección de área, un trocito, una porción de área de la esfera, tenemos que el campo, como sabemos, el campo de una carga positiva se representa por medio de líneas de campo que son radiales saliendo de la carga de forma radial, es decir, sobre la dirección del radio. Y para esta sección de superficie tenemos que la recta normal también se encuentra en la dirección del radio y está representada por esta línea verde. Y tenemos entonces que el ángulo entre la recta normal y la dirección del campo es 0 grados. Y aquí tenemos entonces que el coseno de 0, como sabemos, da 1, por lo tanto el flujo eléctrico es E por A. Entonces el flujo eléctrico que está saliendo de esa esfera es E por A. Ahora sustituimos lo que tenemos, ya tenemos aquí el campo E, que es Q sobre 4pi epsilon 0 por r cuadrada, ese es el campo, por el área que es 4pi por r cuadrado. De aquí pues claramente se cancela 4pi, se cancela r cuadrada y tenemos que el flujo eléctrico es igual a Q sobre epsilon 0, lo cual pues lo podemos escribir finalmente como el flujo eléctrico es igual a 1 sobre epsilon 0, que viene siendo una constante, por el valor de la carga. Y entonces esta expresión me dice, pues me confirma lo que dice la ley de Gauss, que el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga encerrada por la superficie gaussiana incluida. Bueno, pues este es un caso particular. La ley de Gauss se puede demostrar para cualquier superficie, para cualquier carga, sin importar la forma de la superficie, y para hacer una demostración general, pues debemos hacer uso del cálculo. Bien, para ver la aplicación de la ley de Gauss en algunos ejemplos, esta ley se aplica básicamente en ejemplos que tienen mucho grado de simetría. Tenemos este ejemplo en el cual dice que queremos determinar el campo eléctrico producido por una barra infinitamente larga con una densidad lineal de carga uniforme representado por la letra lambda. Aquí está nuestra barra no conductora que está cargada y que tiene una longitud infinita, y queremos conocer el campo eléctrico que esa barra produce a cierta distancia. Bueno, para nosotros poder trabajar usamos como superficie gaussiana un cilindro, porque esta situación tiene una simetría cilíndrica. Tenemos que, como la barra está uniformemente cargada, el campo eléctrico sale de forma radial a dicha barra. Aquí vemos a la barra desde arriba, por ejemplo, y estas líneas de campo representan la simetría radial del campo eléctrico que dicha barra produce.
tenemos nuestro cilindro imaginario, nuestra superficie gaussiana, o en este caso es un cilindro gaussiano que tiene un radio R y que tiene una longitud L. Y vamos a calcular el campo eléctrico en la superficie de este cilindro imaginario. Bien, entonces recordamos que la densidad lineal de carga se representa por la letra lambda y en esencia es la carga por unidad de longitud. De tal forma que si yo conozco la longitud y conozco la densidad, puedo sacar la carga va a ser la densidad lineal de carga por la longitud del conductor, y este es un primer resultado que tenemos. Por otra parte, tenemos que las superficies involucradas en este proceso, pues vamos a llamarle a esta la superficie 1, que viene siendo la tapa de nuestro cilindro. Tenemos aquí abajo la otra tapa, que va a ser la superficie 2, y tenemos la pared del cilindro, que le llamamos el área 3. Bien, entonces tenemos que, pues podemos calcular el área 1, tenemos que el área 1 es igual al área 2 y tienen un valor que se calcula con la expresión pi por radio al cuadrado. Y podemos calcular el valor del área 3. El valor del área 3 tiene que ver con el perímetro de la circunferencia multiplicado por el largo de nuestro cilindro. Es decir, el área 3 va a ser, el perímetro es 2pi por radio, y lo multiplicamos por el largo del cilindro y ya tenemos el área de la pared del cilindro. Bueno, podemos calcular o podemos deducir el flujo que atraviesa el área 1 y el área 2. Tenemos que ese flujo es igual a 0. Como vamos a ver a continuación, tenemos que el flujo a través del área 1, que le llamamos flujo eléctrico, a través del área 1 va a ser igual al flujo eléctrico a través del área 2, y de acuerdo a nuestra figura tenemos que las líneas de campo son paralelas a esta área. Por lo tanto, el flujo a través de dichas áreas 1 y 2 pues es 0, y lo anotamos acá. El flujo es 0. Y analizamos ahora el flujo a través de la pared del cilindro, que será el flujo eléctrico a través de la superficie 3, que de forma general va a ser el campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo que forma la normal al área y las líneas de campo, que es el ángulo alfa. Esta es nuestra expresión general para calcular el flujo, pero tenemos que el campo eléctrico es radial y tomamos una sección de área que es este cuadrito que está ahí marcado. El campo eléctrico es radial, como ya se comentó, y la normal a la superficie, a la pared del cilindro o de cualquier sección de área del cilindro, pues también está a lo largo del radio. Por lo tanto el ángulo alfa entre el campo y la normal es 0 grados, por lo tanto tenemos que el flujo eléctrico a través de la superficie 3 es simplemente E por A. Bien, ahora calculamos el flujo total a través de nuestra superficie gaussiana, que sería pues la suma del flujo 1, al flujo a través de la superficie 1 más el flujo a través de la superficie 2 más el flujo a través de la superficie 3, pero como esto vale 0, pues el flujo total es el flujo eléctrico a través de la superficie 3, que es E por A. Así, ese sería el flujo total a través de esa superficie gaussiana. Continuamos, entonces tenemos que el flujo eléctrico total tenemos nosotros el campo, que es el campo E, por el área que es el área 3, que es 2pi por el radio por la longitud. Y bueno, ese es el flujo eléctrico total. Y por otra parte, de acuerdo a la ley de Gauss, tenemos que el flujo eléctrico es igual a la carga total encerrada sobre epsilon 0. Ya estamos aquí aplicando la ley de Gauss. Continuamos y tenemos entonces que esto podemos escribir así lo siguiente. Tengo que, pues acomodo los términos, se puede escribir que 2 veces el campo por pi por r por l es igual a q, pero q, recordamos que q es la densidad lineal de carga,
por la longitud entre epsilon 0. De aquí despejamos el campo finalmente y tenemos que el campo eléctrico es la densidad lineal de carga por la longitud del largo de nuestra superficie gaussiana, aquí es epsilon 0, entre 2pi por r por L por epsilon 0. De ahí se cancela el largo de nuestra superficie gaussiana. No vean, se ve bien así lo dejamos, pero nos queda lo siguiente, no sé si se alcance a ver. Nos queda que el campo eléctrico es, bueno, esto es igual a la densidad lineal de carga sobre 2pi por epsilon 0 por R. Y bueno, tenemos que esto es una constante, pi es una constante, epsilon 0 es una constante y podemos solamente agrupar los términos. Tenemos que el campo eléctrico es igual a, pues agrupamos esos términos que son constantes y aquí ponemos 1 sobre R, lo cual nos dice que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia a la cual lo estamos calculando. Y bueno, pues en general esta sería la forma como calculamos el campo eléctrico de ese conductor infinito cargado de forma uniforme, y tenemos que al aumentar la distancia a la cual estamos calculando el campo, dicho campo va disminuyendo de forma inversamente proporcional. Bien, hacemos un segundo ejemplo de aplicación de la ley de Gauss en este tipo de problemas teóricos, el cual dice que queremos encontrar el campo eléctrico generado por una lámina infinita no conductora cargada uniformemente con una densidad superficial de carga sigma. Bueno, pues aquí está la lámina, está mostrada una sección, la lámina se supone que es infinita, de tal manera que genera un campo uniforme, la carga también está uniformemente distribuida, tenemos una densidad superficial de carga sigma sobre la lámina. Y bueno, pues aquí también ya dibujamos nuestra superficie gaussiana, que en este caso es un cilindro. Tenemos que el campo eléctrico sale de la placa y de un lado, del lado del frente y también por la parte de atrás. Es un campo eléctrico uniforme. Y aquí en este otro dibujo, pues ya hice el mismo dibujo pero de perfil. Aquí está la placa infinita cargada o una sección de la misma. Tenemos el campo eléctrico que sale uniformemente hacia un lado y hacia el otro lado de la placa, y tenemos nuestra superficie gaussiana que es el cilindro. Bien, tenemos entonces que de acuerdo a la definición de la densidad superficial de carga sigma, tenemos que sigma es igual a la carga por unidad de área. De aquí podemos despejar a la carga y la carga queda en función de esa densidad y del área que consideremos en su momento. Esta sería la carga para la carga que estaría contenida en un área determinada. Por otra parte, tenemos que, de acuerdo a la figura, tenemos nuestro cilindro, tenemos la pared del cilindro y tenemos lo que llamamos las tapas del cilindro, que es esta superficie de área A, que es la tapa 1, y la tapa que está del otro lado, que es la tapa 2, y que tiene la misma área. Pero viendo la figura y viendo la simetría, tenemos que sobre la pared del cilindro, pues ninguna línea de flujo la atraviesa, porque la pared es paralela a las líneas de campo. Y en cambio las tapas o los extremos del cilindro, que tienen un área A y que sería esta, pues sí están siendo atravesadas por líneas de campo. Y de hecho, pues tenemos que la normal a esta área es paralela a las líneas de campo. Aquí la normal estaría horizontal y es paralela a las líneas de campo, por lo tanto, en esta situación tenemos que el ángulo alfa entre la normal y la dirección del campo es 0 grados, y tenemos entonces que el flujo eléctrico a través, digamos, de la tapa 1 es entonces simplemente el campo por el área de dicha tapa o de dicho extremo del cilindro. Y lo mismo para el flujo de la tapa 2, sería del mismo valor, E por A. De tal forma que el flujo total a través de las dos áreas de las tapas del cilindro, pues el flujo eléctrico total va a ser igual a la suma del flujo eléctrico en la tapa 1 más el flujo eléctrico en la tapa 2, que sería pues 2 veces el campo por el área.
Bueno, ya tenemos el flujo eléctrico total a través de nuestra superficie gaussiana y por otra parte, aplicando la ley de Gauss, tenemos que el flujo total pues es igual a la carga total encerrada por la superficie gaussiana entre la permitividad del espacio libre. Aquí ya estamos aplicando en esta parte, ya estamos conjugando el flujo total y relacionándolo de acuerdo a la ley de Gauss. Bien, de aquí despejamos el campo eléctrico y tendríamos que el campo eléctrico es igual a la carga. Tenemos que 2A está multiplicando, lo pasamos dividiendo y queda como 2 veces el área por epsilon 0. Y sustituimos de nuestra expresión de arriba cómo podemos calcular la carga y tendríamos entonces que el campo eléctrico es pues la carga, pero la carga es la densidad superficial de carga por el área entre 2 veces el área por epsilon 0. Y aquí se cancela el área y tenemos entonces que el resultado que buscábamos del campo eléctrico va a ser que este campo eléctrico es la densidad superficial de carga sobre 2 veces epsilon 0. Y tenemos que entonces este campo es uniforme, es constante, no depende de la distancia a la cual lo calculemos. Tenemos que sigma es una constante, epsilon 0 es una constante. Por lo tanto, el campo eléctrico es una constante que depende básicamente de la densidad superficial de carga. Bien, de esta manera concluimos este tema y como siempre te invitamos a seguir investigando y profundizando en el mismo, pues pensamos que para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física es necesario construir las bases de esta ciencia paso a paso. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.